Hay algo que me cambió la cabeza viviendo en México. Me di cuenta que en Argentina el debate y la crítica y la opinión es mucho más importante que en México. Mientras Argentina debate absolutamente todo, México concilia. En Argentina, si no debatís, parece que no pensás. Si no tenés una opinión formada sobre algo, si no tenés una crítica sobre un tema en particular, parece que no estás pensando. Mientras que en México, si debatís demasiado, puede parecer poco considerado. Soy Majita Vega, argentina, que vive hace 8 años en México. Y sí, este tema me parece súper interesante de analizar. La pregunta es, ¿por qué los argentinos debaten absolutamente todo? ¿Y por qué en México se dicen las cosas con tanto tacto, con tanto cuidado? Sí, hoy vamos a analizar eso, la forma de comunicarnos y de ver el mundo según Argentina y México. Acá, ¿dónde más? En Majita TV. Yo soy Majita Vega y hoy te voy a hablar de 2 formas diferentes de entender el mundo. ¡Vamos! Vamos a analizar esto desde una perspectiva de la psicología social. En Argentina, si no debatís, si no criticás, parece que no estás pensando. La identidad del argentino se construye opinando. Si no defendés tu postura, parece que no tenés criterio. Sin dudas hay una lógica confrontativa, ideas versus ideas. Analizar todo, cuestionar todo, poner en palabras todo. Así somos los argentinos. Esta costumbre de analizar, cuestionar, criticar viene de una influencia muy fuerte que tuvo el psicoanálisis en Argentina. La forma de comunicarse del argentino es un lenguaje muy directo, confrontativo y analítico. En Argentina se dice lo que se piensa y se valora la honestidad brutal. Cuanto más honesto seas, mejor vas a socializar y caerle a la gente. ¿Por qué? Porque se valora eso en este entorno social del cual estamos hablando. En Argentina hay muy poco filtro emocional en la comunicación. Como se valora que nos digan las verdades, entonces no hay tanto tacto en la forma de comunicarse como sí lo hay en México. En Argentina es muy común decir no estoy de acuerdo o interrumpir el debate. Interrumpir no es una falta de respeto y estar en desacuerdo mucho menos para un argentino, porque el argentino tiene esta lógica bélica y confrontativa de querer discutir y poner en dialéctica sus ideas. Es una necesidad biológica que tiene el argentino. ¿A qué se debe esto? Primero, la influencia europea, claro que sí. Europa trae todo este mundo de las ideas y la filosofía y eso nos impregnó mucho la forma de comunicarnos. A eso sumale la cultura política intensa, porque el argentino está muy involucrado con la política. Es un ser profundamente político. ¿Por qué? Y por la inestabilidad del país se ha formado un criterio y se ha acostumbrado a debatir ideas políticas. La historia de inestabilidad económica argentina ha causado la necesidad en un pueblo de expresarse, debatir ideas, confrontar. Es decir, al argentino le gusta debatir y las causas son la influencia europea, los debates que se dan fuertes en Argentina y que el argentino es un ser muy político y también las crisis que generan esta necesidad de hablar. ¿Qué es lo positivo en esta idiosincrasia argentina del debate? La primera es el pensamiento crítico, es decir, al estar tan involucrados con la política y con el tema del debate, sí que se forman como una idea crítica sobre absolutamente todo. Y siempre incentivar el pensamiento crítico es muy positivo. La capacidad de argumentar. Los argentinos argumentan muy bien, saben buscar los argumentos justos para cada situación.
la creatividad intelectual y una libertad de expresión muy fuerte. En Argentina, si uno ve los medios de comunicación, si se pone a ver la televisión argentina, te vas a dar cuenta de esto, de que siempre hay debates y que somos muy confrontativos y nos peleamos y nos mandamos a la mierda. Cuando veo estos programas con amigas mexicanas me dicen, pero Majita, ¿cómo es que se dicen esas cosas? ¿Por qué se gritan así? ¿No se están faltando el respeto? Y la verdad es que así hablamos, así debatimos y tiene que ver mucho con la historia de nuestro país. Claro que sí, por estas crisis económicas, por una fuerte cultura de involucramiento con la política y un debate enriquecido y la dialéctica que nos gusta tanto. Lo difícil, lo negativo es que discutir a veces te agota emocionalmente. A mí me pasaba estando en Argentina que todo el tiempo este tema de pensar críticamente o de tener una opinión sobre lo que pasa en la coyuntura económica y política del país era casi una obligación. Y eso a mí me afectaba en mi día a día porque claro, al estar todo el tiempo en una postura de quiero debatir, quiero intercambiar ideas, tengo que estar involucrado con la política y además el tema de la queja que es muy profundo en Argentina, ¿no? Somos quejosos por naturaleza. Todo ese ambiente a mí me estresaba un poco. Entonces, eso puede ser muy difícil de transitar también en una idiosincrasia del debate constante. Otra cosa negativa es que muchas veces se prioriza ganar antes de tener la razón. Como les digo, esta forma de comunicarse de los argentinos, muy bélica, muy confrontativa entre sí, busca de alguna manera que su argumento sea superior al otro. Siempre lo va a hacer mediante la lógica, pero eso puede ser también algo agotador o algo negativo porque si estás todo el tiempo tratando de ganarle al otro, tampoco es que estás defendiendo bien tu postura. Ahora hablemos de México. Sí, porque los mexicanos son muy diferentes a los argentinos. Y repito, esto no significa que uno sea mejor que otro, para nada. Son dos formas distintas de comunicación. Y es normal que cada cultura tenga su forma de comunicación. En este video yo no quiero confrontar ambas culturas y decir que una es mejor que otra. Para nada, acá lo que quiero es que hablemos de formas de comunicarnos. Hablemos de México, que es lo que incumbe. México, la diplomacia por excelencia. Los mexicanos saben relacionarse, son hospitalarios, son súper anfitriones, saben comunicarse muy bien. Los mexicanos priorizan el statu quo. ¿A qué me refiero con esto? Buscan la estabilidad antes que el debate. Y eso es clave para poder entender la cultura mexicana. El mexicano no es que sea diplomático, hospitalario y buena onda por debilidad. Al contrario, es una cortesía estratégica. El exceso de cortesía mexicano es estratégico. ¿A qué me refiero con esto? El mexicano prioriza la estabilidad antes que el conflicto, justamente por razones históricas que son muy diferentes a las de Argentina. En México, la armonía es la clave. Es decir, priorizan que todo esté estable y que todos estén de acuerdo y bien, contentos. Se va a priorizar el vínculo sobre el conflicto. Es decir, el vínculo en México es mucho más importante que el conflicto. No importa el conflicto que exista, siempre el vínculo va a ser más importante. La comunicación del mexicano no es directa, es indirecta. Va con rodeos, no va al grano. Y eso es parte de una cortesía estratégica. El mexicano es muy empático y cuida mucho la emoción del otro. Se pone en el lugar del interlocutor. Algo que en Argentina carecemos. El mexicano trata de que la otra persona se sienta espléndida. Eso hace que la comunicación sea mucho más fluida y mucho más amistosa y que el vínculo sea mucho más importante que cualquier otra diferencia. Esta cualidad nos habla de que los mexicanos tienen una altísima inteligencia emocional. Y claro que la tienen, porque los mexicanos saben perfectamente
cómo dirigirse a otra persona, cómo hacer negocios. No olvidemos que acá en México son los mejores vendedores del mundo entero, los mejores comerciantes. Acá saben vender porque justamente entienden perfecto lo que es hacer sentir importante al otro. En la comunicación interpersonal es muy relevante este punto de hacer sentir al otro importante. Los mexicanos lo hacen de una forma muy sofisticada, una cortesía sofisticada, una diplomacia de otro level que lleva al mexicano a la supremacía en cuanto a la comunicación social interpersonal. También porque el mexicano es mucho más comunitario que el argentino y valora mucho más lo que es la comunidad antes que el individuo, mientras que en Argentina el individualismo es la clave y no tanto la comunidad, salvo que juegue Argentina. Ahí somos todos comunidad. A mí me encanta cómo hablan los mexicanos, porque suavizan todo lo que dicen, hablan con diminutivos. Si hablan con diminutivos, te hacen sentir que todo es dulce, divino, y eso es muy importante también para sentirse cómodo en la comunicación. Para entender la comunicación mexicana, lo más importante es aprender a leer entre líneas, porque el mexicano no va a ser directo, va a decir las cosas con rodeo. Piensa mucho en el receptor del mensaje y en que el mensaje llegue a destino de la mejor forma posible. Veamos las raíces históricas de esta forma de comunicación mexicana, radicalmente opuesta a la argentina. La herencia indígena es clave. Ustedes piensen que las culturas precolombinas tenían este sentido de comunidad tan arraigado que lograron traspasarlo de generación en generación hasta hoy en la actualidad. Porque a México lo colonizaron, pero no lo colonizaron de la cabeza. A México lo habrán podido colonizar en tema territorial, pero los españoles no pudieron destrozar ni quitar ese remanente de la cultura mexicana que es tan importante. Los españoles cuando llegaron a México quisieron quitar todos los rituales y todo lo que hacían las culturas precolombinas, pero no lo lograron porque hoy todos esos valores ancestrales de los mayas, aztecas, toltecas, olmecas, todos esos valores siguen presentes en la actualidad, en el 2026. Los veo, yo salgo a la calle, convivo con México, convivo con los mexicanos y veo esos valores ancestrales de las civilizaciones precolombinas que realmente me dejan anonadada. Este país es muy rico culturalmente. La colonialidad también es una influencia en cuanto a la comunicación mexicana, claro que sí, porque en la época colonial había muchas jerarquías y según esa jerarquía uno tenía que establecer una comunicación diferente. Eso todavía tiene influencia hoy en día en la comunicación mexicana. También hay un concepto de respeto muy arraigado en México, respeto hacia el otro, y esta idea de no quedar mal con el otro es muy relevante, muy fuerte para el mexicano, y el mexicano lo tiene muy en cuenta cuando se comunica. Los mexicanos son diplomáticos por excelencia. Te diría que son los mejores diplomáticos del mundo. Saben perfectamente cómo decirte algo sin que te hiera. Y eso, queridos amigos, es maestría comunicacional. Claro que sí. Las relaciones en México son más suaves, con más tacto, todo se pregunta con mucha educación y mucho respeto. En esta forma de comunicación de los mexicanos podemos añadir este tema de la dulzura, la alegría que tienen al hablar, que a mí personalmente me hace sentir muy cómoda en México y me hace sentir con buen humor todos los días. Porque claro, yo salgo a la calle y la señora de la tienda me sonríe, me dice, ¿qué tal, güerita? Me platica sobre su esposo, me cuenta el chisme del barrio, y eso en Argentina no me pasaba. En Argentina es mucho más hostil cuando salís a la calle. ¿Por qué? Porque la gente no establece un vínculo tan fuerte con las personas. Obviamente que hay excepciones, pero en general es así. Lo difícil de esta forma de comunicarse mexicana es que muchas veces puede sonar ambigua, y la ambigüedad puede ser un ruido en la comunicación.
Por eso es muy importante leer entre líneas. También a mi criterio a veces se evitan conversaciones necesarias por este tema de quedar bien con el otro. A veces la evasión del conflicto también puede generar un conflicto mayor en un futuro. ¿A poco no? El choque cultural es que un argentino en México se puede preguntar ¿por qué no dicen lo que realmente piensan? ¿Por qué no son directos conmigo? Mientras que si un mexicano viaja a Argentina, se va a preguntar ¿por qué son tan directos? ¿Por qué son tan brutos al hablar? ¿Por qué hablan así, tan golpeado? Parece que me están dando órdenes. Y no, queridos amigos mexicanos, así hablamos, somos directos y confrontativos, pero eso no significa que estemos enojados. A mí me ha pasado muchas veces, pero con mis amigas mexicanas o con mi pareja, muchas veces piensan que estoy enojada por mi forma de comunicarme, porque digo las cosas muy directas y al grano, que ahora estoy entendiendo mucho sobre la armonización mexicana en la comunicación, entonces ya no soy tan directa, porque no se olviden que yo soy una versión híbrida entre México y Argentina. Entonces, obviamente mi comunicación luego de 8 años viviendo en México claramente cambió, se enriqueció. Entonces, sí hay un choque cultural muy fuerte en la forma en la que hablamos. Muchas veces los mexicanos sienten que los estamos tratando mal por cómo hablamos, que estamos gritándoles que somos maleducados, pero no es así, realmente así hablamos, así somos, así hablamos y si entendemos esto podemos hasta comunicarnos mucho mejor entre mexicanos y argentinos, la comunicación va a ser mucho más fluida, porque si vos entendés que a uno le gusta ser directo y a otro le gusta ser excesivamente diplomático, buscas un punto intermedio o buscas adecuarte a la cultura a la que estás para poder comunicarte con cada país, pero si entendés ese detalle, podés entender cómo comunicarte en México, cómo pedir las cosas, cómo se hace para pedir, ¿no? O hablar de un tema importante que quizás no se hace de una forma tan directa como se haría en Argentina, sino que hay que ser mucho más suaves y tener mucho tacto social para comunicarnos con los mexicanos. Los malentendidos típicos de este choque cultural es que el argentino parece agresivo en su forma de hablar, mientras que el mexicano le puede parecer al argentino evasivo en su forma de hablar. Entonces, claro que hay un choque en esta forma de comunicación. Pero en realidad uno busca verdad y el otro busca armonía. Esa es la clave para entender esto. No es falta de respeto ni falsedad, al contrario, son prioridades muy distintas. Argentina busca verdad y expresión, mientras que México busca armonía, statu quo, vínculo y equilibrio. ¿Cómo hacemos la integración entre dos culturas? No hay que elegir una, sino que hay que ver cómo las juntamos, cómo las pegamos. Si sos argentino, argentina y venís a México, cuida más tu forma de hablar. Sé más suave, no seas tan confrontativo, porque de esa forma no vas a lograr que tener una comunicación efectiva. Va a haber mucho ruido en tu comunicación. Escuchar sin atacar y entender que no todo es debate. Si venís a México tenés que entender que acá se busca la armonía y el statu quo. La clave es entender que la forma de comunicarse define cómo vivimos. Esa idiosincrasia de ver el mundo se refleja en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos con otras personas. No es solo comunicación, es identidad profunda. Como vimos en el video, ambos países hablan de una manera muy diferente. Se comunican radicalmente opuesto. ¿Por qué? Porque son dos culturas completamente diferentes que han vivido procesos históricos radicalmente opuestos. Vivir entre estas dos culturas me cambió, porque entendí que no siempre hay que decir todo y tampoco hay que callarse todo. Hay que buscar un equilibrio, que a veces el amor es decir la verdad y a veces es mejor buscar cómo decir esa verdad. ¿Y vos sos más de debatir o de armonizar? Contámelo todo. ¿Te gusta la forma de comunicación mexicana? ¿Qué pensás de la forma de comunicarse de los argentinos? Dejame un comentario que quiero saberlo
todo. ¿De qué país sos vos y cómo se comunican en tu país? Contámelo todo, déjame un comentario. Gracias por ver Majita TV, los amo con todo mi corazón. Soy Majita Vega y les deseo una excelente, grandiosa, maravillosa semana. Amigos mexicanos, los amo con todo mi ser. Gracias por ver Majita TV. Chau, 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 chau.